Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y Acá vos? voy haciendo ruta. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, ¿Sí? sí. ¿Tú nos escuchas bien? Bien, bien, yo los escucho bien. Genial, Sí, acá genial. estamos haciendo ruta camino de Salto a Montevideo. Bien, bien. Eh, Se ve la familia ahí. Te muestro un poco acá el panorama. Hola, Hola, ahí Gerardo. Paco y atrás. Paco, muy bien. Bien, Bueno, bien, ¿y por acá dónde el vas? hombre va manejando. Y pasamos Río Negro y vamos llegando a Trinidad, ¿no? Fresquecito, ¿no? Sí, estamos por llegar a Trinidad. Sí, sí, sí. Bien. En un ratito Estás llegaremos a camino. Trinidad y nos quedan unas horas nomás de viaje camino al cerro. Ahí va. Muy bien. No, genial. Manu, queríamos que nos contaras tu experiencia al asumir una banca tan importante, siendo una mujer tan joven y del interior, ¿no? Lo que eso significó para vos. Que nos contaras. Bueno, para nosotros, la verdad que la gestión de la Diputación en el periodo pasado fue toda una novedad, ¿no? Porque que en Salto votaran a una mujer y a una mujer joven era algo que realmente nos parecía bastante difícil, ¿no? Por lo general se venía dando que la mayoría, o sea que habían habido pocas mujeres inclusive participando activamente en la política en lugares de decisión. Y bueno, fue una experiencia, la verdad que para nosotros muy buena, importante, complicada, ¿no? Porque era marcar una postura distinta dentro del Parlamento, si bien de izquierda, del Frente Amplio, con una perspectiva diferente, ¿no? Que es ser mujer, ser joven, ¿verdad? Y vivir a 500 kilómetros y al mismo tiempo ser madre. Y bueno, creo que eso es bastante complicado. Nos pasó, aparte con lo que implica, ¿no? La maternidad, nos pasó que ni bien asumimos, un compañero diputado del Frente Amplio, compañero nuestro, nos dice, bueno, ¿y ustedes que son madres, cómo van a hacer para asumir la banca, ¿no? Viviendo a 500 kilómetros, ¿qué van a hacer? Y me acuerdo que con Cecilia Botina de Paysandú le dijimos, ¿y vos que sos padre, cómo vas a hacer? ¿No? Y Claro. porque en realidad, bueno, empezar a cambiar esa lógica a veces es distinto y de nosotras se esperan otras cosas y a veces tenés que comprobar dos veces lo que pensamos, a diferencia de otros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una tarea linda de militancia. En mi caso milito desde muy joven, desde los 14 años me empecé a formar en la juventud del MPP y empezamos a formar la juventud del interior del MPP y la verdad que siempre estuvimos vinculados a la militancia activa y esto era asumir una responsabilidad más, ¿no? Ni más ni menos que los demás militantes, pero sí de tiempo casi completo y full time y bueno, y en la cual nuestras opiniones pesaban distinto, ¿no? Porque representan a otros, ¿no? Y eso la verdad que fue pesado en nuestras espaldas porque, bueno, teníamos otra responsabilidad en la representación de nuestros compañeros y a su vez del departamento de Salto. Claro. ¿Sabés qué? Estábamos viendo en una entrevista, una entrevista no, en realidad es una intervención tuya en el Parlamento, en la que hablabas hace 3 años, por ahí, hablabas del aislamiento social, ¿no? Y claro, y ahí encontramos o sea, pareció llamativo que justamente ahora en estos días que tanto hemos hablado de aislamiento social, vos hablabas de esta situación y de lo que sufre en el interior y sobre todo en los temas referentes a la educación, ¿no? O sea, vos te recibiste y te fuiste a trabajar allá y asumir horas que generalmente cuesta conseguir gente para eso y evocabas, digamos, también al compromiso no solo de la gestión del gobierno o de los organismos a cargo, sino también de los profesores, ¿no?
de tener el compromiso ese. Y bueno, y justamente, ¿cómo lo viviste vos? O sea, ahora suponemos que todo eso se ha agravado con esta situación. Es complicado acá, en la capital, con todos los medios que tenemos. En el interior suponemos que si era complicado hace 3 años, en esta situación de pandemia ha sido mucho peor, ¿no? Bueno, es que a veces uno toma la dimensión de lo que es el país en su totalidad, ¿no? Cuando yo asumo, venía de ser profesora rural, de ser docente, de rumbo rural itinerante, y de trillarme la campaña y todos los pueblos del interior, en un contexto en el que la educación es pública y gratuita, ¿verdad? Pero que en el interior por primera vez en algunos pueblos llegaba la oportunidad de ejercer el derecho a la educación, porque por primera vez en el gobierno de José Mujica, a través de la UTU, se planteó una propuesta educativa en el medio rural que juntaba profesores, ¿verdad? Y armaba un paquete de horas docentes que itinerábamos sobre diferentes pueblos. Y ahí me encontré con una realidad que la verdad que te movía mucho el corazón, que es que en el salón de clases teníamos abuelos, padres y nietos sentados en el mismo salón, y eso se refería a que cuando eran abuelos esos abuelos no tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes de estudiar, y esos padres tampoco tuvieron la oportunidad de estudiar cuando eran jóvenes. Entonces era una deuda pendiente que por primera vez iban a tener esa oportunidad. Entonces nos mostraba que teníamos un país real y un país legal, al estilo de lo que decía Barrani Nahum, ¿no? En su libro País Real, País Legal, y que todavía esas inequidades seguían existiendo y que nosotros veníamos a solucionar con una propuesta educativa, algo que para el resto de la ciudadanía era muy básico. Y que lo mismo pasaba con otras cosas, lo mismo pasaba con la salud, y que pasa. Nosotros en Salto tenemos un médico que se llama Ramón Soto, que es el único médico rural del país que se encuentra radicado en el medio rural. Hay 2 médicos en todo el país radicados en el medio rural, o sea que viven en el medio rural, que si alguien se enferma puede ir, golpearle a la casa, golpear la puerta y decir estoy enfermo y que es una urgencia que atender. Y a su vez esos 2 médicos rurales, uno creo que está en La Valleja y el otro está en el departamento de Salto. Imagínense en el resto del medio rural cómo se encuentran niveles de atención sanitaria, de salud. El resto tiene médicos rurales que atienden en policlínica, ¿verdad? De forma itinerante también, determinados días de la semana o determinados días del mes. Entonces eso genera también una inequidad a la hora del acceso a la salud, nada más ni menos que la salud. Y eso a veces, por más que tenga fuerza de voluntad, hay que encontrar médicos, hay que encontrar docentes que estén dispuestos a trillar la campaña y hacer a un lado las comodidades que tienen que ver con la ciudad. Y bueno, nosotros pasamos un periodo que por suerte fui testigo como diputada después. A mí me pasó que como docente fui a muchos pueblos en donde todavía no estaba la luz eléctrica. Y me pasó después como diputada que fui a esos pueblos a inaugurar la luz eléctrica, ¿no? Porque una de las cosas que dejó esta administración de UTE, ¿no?, fue que trabajó muchísimo con el tema de electrificación rural, y hoy tenemos casi un 90% de electrificación en todo el país. Cuando se asumió, no se tenía casi electrificación en el medio rural, sobre todo en el norte del país. Y es muy costoso a su vez porque hay poca población, entonces quienes pagan la conectividad están pagando grandes montos porque hay poca población que va a utilizar ese servicio. Entonces una cosa son las posibilidades y las oportunidades y otra cosa son los derechos que tenemos, ¿no? Tenemos el derecho a tener determinadas comodidades, pero no tenemos la oportunidad de ejercer ese derecho. Y a eso me refería en la intervención, ¿no? Cómo teníamos que trabajar y trabajar muchísimo por el romper determinados tipos de aislamiento, ¿no? Y como Plan Ceibal, como el desarrollo de una propuesta educativa, como el tema de la UTE,
¿verdad? Eran cuestiones que bueno, que apuntaban a eso, ¿no? A romper el aislamiento, a poblar el medio rural, ¿verdad? Porque hay gente que decide vivir ahí, ¿no? Y que quiere vivir ahí, que su destino se lo proyecta en ese lugar, y cómo de a poco los vamos expulsando, ¿no? Porque los gurises que nacen en ese medio realmente se encuentran con que no tienen la oportunidad de desarrollar su vida en ese lugar, y que si no van a ser toda la vida peones de estancia, ¿verdad? Y a su vez con menos posibilidades de derechos que otros. Y bueno, esa era más que nada la intervención que hacía y el pedido, porque cuando asumo como legisladora, una de las cosas que me había pasado era que pensaba quiénes iban a tomar mis horas docentes, ¿no? Porque realmente casi que podíamos decir que era casi por amor al arte, ¿no? Porque, bueno, tomar horas docentes rurales y que itineran es que te paguen las horas clases, y a su vez que vos inviertas tiempo en ir y volver, que es un tiempo que no te pagan, y que vas a pérdida, pero que si estás convencido te genera... Ay, espérenme que nos equivocamos. Tienes que doblar acá. No, pará, agarro acá igual. Esperen. Igual podía doblar. Hay un camión adelante y me trancó. Si no paran, Ya están en está. Trinidad ahí en la rotonda. Estamos en Trinidad, la rotonda. Si no, sí se puede seguir igual, ¿no? Bien, bien. Sí. De última seguí dando vuelta en la rotonda. ¿Qué? Sí. Bueno, y De mientras... Estamos. ahora ya estamos en ruta de vuelta. Perfecto. Sí, lo importante es no desviarse. Y si podés agarrar por la izquierda, mejor siempre. ¿Cómo? Pero bueno. Ah, Si sí, podés agarrar por sí. la izquierda, siempre es mejor. Siempre por la izquierda, siempre. Perfecto, porfa. Es más, damos vuelta para poder agarrar por la izquierda. Igual voy contrabando igual. Hay que girar hasta encontrar el camino a la izquierda. ¿Sabés Exactamente. que dentro de lo que hablabas, pensaba, ¿no?, en la idealización que hacemos nosotros a veces de eso, de la facilidad que tenemos hoy a través del Plan Ceibal y de todos los medios con los que contamos, de una velocidad en nuestras casas con internet que antes no teníamos, pero justamente en el interior estas cosas hace unos años no estaban, ¿no? Y vos venías recalcando el desarrollo, digamos, de la energía eléctrica en el territorio. ¿Y crees que se ha fallado, digamos, o que estamos un poco en el debe en el mostrar realmente esas cosas que se han hecho? Porque en la campaña pasó que hubo como una desconexión con el interior, que la campaña quizás se enfocaron demasiado en una visión de la capital, y claro, y faltó, por lo menos a nuestro entender, faltó mostrar un poco esas cosas, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Inclusive nos pasó a nosotros que los candidatos tenían una lógica muy montevideana a la hora de hablar. A nosotros nos pasó, no voy a decir quién ni cómo, pero nos pasó de llevar gente de Montevideo, ¿no?, candidatos a hablar, y en el medio de la nada estar hablando sobre fibra óptica, ¿no? Entonces vos decías, bueno, pará, no, a ver, estamos recién llegando con la luz acá, ¿no? Hay que ponerse en caja y agarrar antena. Entonces, bueno, eso nos costó mucho. Realmente se nos dificultó la campaña en el interior con este tipo de situaciones. Pero otra cosa que aparte pasó es no entender el lenguaje y la idiosincrasia, me parece, de nosotros, ¿no? Del interior, y que el interior es diverso y no son todos paisanos, ni tampoco tenemos las mismas dificultades ni los mismos problemas. Y por ejemplo, en el departamento de Salto, nosotros tenemos problemas que son de la fibra íntima, de lo que nos pasó en este tiempo. Yo creo que tuvimos muchísimos logros. A ver, a mí me sucedió que como docente, cuando era
cuando era profe y todavía no había asumido la diputación, se estaba votando las 8 horas del peón rural, las 8 horas para el trabajador rural. Y una de las cosas, les contaba a mis estudiantes cuáles eran las nuevas normativas que habían, ¿no? Y a dónde se podían arrimar para poder ejercer ese derecho, ¿no? Y me decían, pero, profe, eso no va a pasar nunca, imagínense, yo voy, me uno a un sindicato, no consigo nunca más trabajo en la zona, ¿no? Pero de hecho, en la zona de Salto, una de las cosas que pasó es que se formó un sindicato muy fuerte y que hubieron grupos aspirantes a colonos que adquirieron tierras y que en colonización el Sindicato de Peones de Estancia, el CIPES, logró tener tierras a través de colonización para todos aquellos trabajadores que eran expulsados por haberse unido al sindicato. Entonces pasaban a ser copropietarios. Facu, estamos en trivia. Pregunta mi hijo atrás dónde andamos. Está bien, y bueno. Después le tenemos preguntas para él también. No. También. Bueno, entonces, esa lógica la logramos avanzar en cuestión de 5 años y partimos desde otra realidad. Esas cosas no las supimos capitalizar. Estoy convencida que eso no lo supimos capitalizar. No supimos capitalizar el tema del avance de la luz. No estoy manejando. Están preguntando si estoy manejando. No, estoy con el chico. Estaba manejando, no gesticular. Lo que pasa es que el plano queda invertido y parece que fuera manejando. No, voy manejando, no me hagan la de que le hicieron al intendente de Montevideo, ¿se acuerdan? Sí, no voy manejando. No, es acompañante. Estoy Aparte tiene un chofer al lado. Tengo un chofer acá. Por supuesto. Por favor. Que maneja y canta. Que le cambiamos, venían escuchando a Rubén Blades hoy y ahora nos tienen que escuchar a nosotros, pero bueno, es un ratito. Mirá, tanto manejo como le hago una serenata también. Ojo al gol. Muy bien. Es que claro, es lo bueno de un viaje. Así cualquiera hace 500 kilómetros. Digo, no es lo mismo que escuchar la serenata, No saca. Así cualquiera hace 500 kilómetros, ¿vieron? Así me tiene yendo y viniendo. ¿Igual le pedí temas para que cante o ya como viste, cantate tal o no, ya como que en un momento... Y bueno, eso está bueno miren, al principio, viste, en la etapa de enamoramiento es una cosa y después de convivir y eso se empieza. en la avenida me dio clases de canto. Y estuve ensayando la misma canción una semana. Tuvimos la primera clase de canto. 6 horas de Montevideo a Salto. Porque no es fácil. ¿Cuál es el tema? ¿Se puede saber, no? En cámara lenta. De manera lenta. Capaz que sale entonces en la entrevista, capaz que sale algo. No, me faltan clases. No. Vamos a mirar otro viaje entonces. Todavía tengo pánico escénico. Sí. Voy a cuidar a mi alumna que está empezando. La voy a cuidar. Claro, sí. Está bien. No exponerla. Perfecto. No me puedo exponer. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que veníamos hablando, ¿no? De qué crees vos o cómo ves vos que deberíamos hacer de la militancia y sobre todo de la nueva militancia, en los cuales tenemos otros códigos también y otras formas de llevarla adelante, para poder incluir justamente todas estas visiones distintas que vos estabas planteando y que muchas veces se dejan de lado. Bueno, yo creo que a mí me ha pasado como militante del interior que por más que en Montevideo se quiera incluir todo el país, nuestra forma de pensar, siempre lo ven desde su perspectiva y lo entienden con su lógica. Entonces me parece que hay algo que falta, que es la comunicación y el intento de comprender desde la mirada del otro, porque saben que una de las cosas que nos pasa es que siempre desde Montevideo se nos mira con una lógica paternalista, ¿no? O educativa. Sí, de acuerdo. Y eso nos pasó en la campaña, por ejemplo.
¿no? Y no permite el desarrollo territorial. Entonces me parece que hay cosas, para mí desde Montevideo y desde los diferentes lugares, lo que marca es la correlación de fuerzas, ¿no? Creo que el permitir el desarrollo territorial, ¿no? Y el respetar determinadas correlaciones de fuerza es lo que permite que esa conclusión, esa comprensión salga por síntesis, ¿no? Salga porque existen esas posiciones sobre la mesa. Y para eso hay que invertir, como organización política hay que invertir, ¿no? Y no tener una mirada tutorial hacia el otro, sino que comprenderlo desde que viene de una realidad diferente. O sea, nosotros tenemos una realidad distinta. Y nuestros territorios son distintos unos de otros. No es lo mismo lo que pasa en Paysandú que los problemas que tenemos en Salto. Y eso, sacátelo con peine fino, que es así. O sea, porque nos pasa a nosotros en el regional interior del MPP, que cuando empezamos a discutir nos damos cuenta que nuestras realidades estamos mirando desde lógicas y problemas distintos. Entonces, el comprender que el país no es homogéneo, sino que es heterogéneo, y que la heterogeneidad y lo diverso es la regla, no es la diferencia, no es un panfleto, es así, somos distintos. Y hay que tener organización para todos los espacios y para todo lo diferente y lo distinto, como se la quieran dar, todo aquello que nos permita desarrollo político y crecimiento organizativo. Porque en última instancia, por más que tengamos un discurso muy bueno y que tengamos la razón, lo que nos termina definiendo, ¿verdad?, es lo orgánico, es que existe organización. Porque por más que tengamos la razón y un buen discurso, si no tenés organización y gente atrás, en realidad nunca vas a lograr cambiar nada ni transformar nada. Entonces es preferible, inclusive muchas veces, equivocarse todos juntos que acertar solo, ¿no? Que tener la verdad y la solución, pero que estés solo y que sea tu postura impuesta desde la centralidad de Montevideo o de las capitales hacia otros. Entonces creo que esto es algo que tiene que ver con lo metodológico de cómo nosotros construimos participación. Porque en última instancia, lo metodológico también es ideológico. Tiene una gran profundidad ideológica lo metodológico, cómo nosotros hacemos, cómo nosotros construimos adentro de lo más micro de una organización política, desde un comité de base, cómo lo pisamos al otro, qué hacemos cuando surgen personalismos, qué hacemos para organizar todo lo organizable, y qué hacemos para que el escalón más bajo, el más alto, el más teórico, el más práctico, tengan espacio adentro de un lugar. Bien, sí. Es central de que todos estamos hablando, ¿no? El tema de la luz. ¿Qué? Te queríamos preguntar tu opinión, ¿no? De todas las leyes que está tratando de modificar. ¿Qué pensás de esto? Bueno, primero comparto absolutamente la postura que maneja la bancada del Frente y que maneja el Frente Amplio en general, ¿no? Que es una ley que es inconstitucional. Es una ley que se plantea una reforma del Estado de Derecha, ¿no? De golpe, donde elimina absolutamente la participación, donde violenta la laicidad en la educación, donde va echa por tierra un montón de avances en derechos y en oportunidades que habíamos logrado construir durante todo este tiempo, inclusive retrocede más, ¿no? Hoy nosotros veníamos hablando con Gerardo de que la propuesta que tiene en materia de educación es una propuesta que violenta principios desde 1933 con José Pedro Varela, ¿verdad?
porque violenta la condición de la laicidad y de nuestro Estado, de nuestra educación como educación pública. Entonces creo que, a ver, bueno, entonces justo me colgué leyendo un comentario ahí. Sí, realmente es algo que no solo echa por tierra estos 15 años, sino que además de esto echa por tierra la tradición de la política educativa en nuestro país en cuanto a José Pedro Varela, por ejemplo, ¿no? Y después que pone en un compendio, en una ley, un montón de temas, ¿no?, que nada tienen que ver con las urgencias actuales y que a su vez es inconstitucional porque no pueden fundamentar una urgencia por cada tema en una ley sola. Por ejemplo, meten el tema del chorizo casero junto con la reforma educativa. Es algo que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Básicamente es eso. Por eso digo que trata diversos temas que realmente no tienen lógica y menos lógica tienen en el contexto que que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Con el tema del COVID. Ustedes saben que cuando se ingresa una ley de urgente consideración en el país, mientras se está tratando no se puede ingresar otra ley de urgente consideración. Imagínense que tengamos de golpe una catástrofe sanitaria que nos exija una legislación distinta de forma urgente. Bueno, en estos días no se puede, porque el Parlamento está tratando una ley de urgente consideración que trata temas que no son los temas urgentes que tiene la ciudadanía hoy. En un contexto donde genera flexibilizaciones en las normas laborales, en un contexto en el que estamos teniendo graves problemas laborales, ¿verdad? En un contexto en el que, y digo contexto a cada rato, se está riendo por eso. Me sopla aparte. Pasar la Manuela por el... Dígame un sinónimo, por favor. Escenario. No tengo el celular acá. Escenario, me dice. En este escenario, en esta etapa, en esta coyuntura. Alguien que conoce bastante de escenario, justo tenés al lado. Ahí va. Justamente. Bueno, No, también nos reímos porque en cada nota que yo he hecho también hace un tiempo, esa parte, meto la palabra contexto 500 veces, digo, que estoy como reiterativo el contexto, pero está, viene el caso, ¿no? Perdón. Bien. Justamente estamos hablando de algo que tiene que ver con el contexto, así que... Con el contexto. Está bien. O sea, a mí no me pareció reiterativa, por eso. Bueno, Teníamos... a ver qué dice, qué va a pasar con la empresa Caputo y las deudas de creo. Otra cosa que también dicen ahí es de bueno, cómo ven el salto, el tema de ahora de las elecciones departamentales que se aproximan, y más ese contexto, justamente, ¿cómo la ven ahí? Bueno, yo creo que el salto, si bien obviamente que todos los que quieren estar en campaña, ¿no?, en campaña electoral, a prepo, se quiere imponer una lógica electoral que claramente a la ciudadanía todavía no le entra, porque las prioridades son otras. Esa es la realidad. Y eso lo veo como ciudadana y como militante también. O sea, hoy las prioridades son cómo se sostienen las ollas populares que hay en todos lados cuando el Mides no da un peso, ¿no? Hoy las prioridades son la falta de trabajo que hay y no hay respuesta. Hoy las prioridades y las preocupaciones son que arranca la escuela, ¿verdad? Y que no sabemos qué hacer, porque yo no lo quiero mandar a mi hijo en este contexto en el que me preocupa la salud. Realmente me preocupa no ver una respuesta, ver que las prioridades son económicas y que las prioridades no son la salud de los gurises. Entonces a mí realmente me aflige esa situación, y creo que no logramos entrar en caja en que, por más que querramos meter a force que se vienen las elecciones, y es lógico porque hay que decidir cosas,
bueno, las prioridades de la gente están siendo otras y hoy la militancia política nuestra tiene que ser social, ¿no? Y social no para cobrar, ¿verdad? No para cobrar electoralmente, porque eso es mezquino y es lamentable. Totalmente. Entonces me parece que aparecer, que a mí me choca y me rompe los ojos cuando te aparece un candidato con una bolsa de papas, ¿viste? Realmente, y me duele sean de derecha o sean de izquierda, me duelen los dos, porque lo que necesitamos hoy no es que nadie venga a hacerse cartel, es que, bueno, que toda la sociedad contribuya a solucionar un problema que es grave, que es de todos, pero además de eso, que también nos organicemos a patear donde hay que patear, porque eso es otra cosa. Yo veo como que la esencia de los militantes de nosotros es salir a tratar de tapar la olla, ¿verdad? A tratar de ayudar a nuestros compañeros que están complicados con la situación económica que tienen. Pero también, a ver, hay que enseñar a criticar, a discutir, a organizarse y a pelear porque esas cosas cambien. Porque, bueno, si tenés un Mides que no está laburando, bueno, ahí va, a patearle al Mides. Y no puede ser que nos organizamos a veces los de izquierda más para patear un gobierno frente a pista que para patear ahora, ¿no? En esta situación de crisis, y estamos muy concentrados, y está bien, en ayudar con las ollas, con las canastas y con cuestiones solidarias, pero también hay que enseñar a pescar. O sea, esa situación a mí me preocupa, que es la desmovilización que tenemos a veces en cuestiones, no solamente en colaborar, sino también en organizarnos para la batalla que tenemos por delante, ¿no? Y me parece que este tipo de encuentros virtuales ayudan muchísimo al debate de ideas en ese sentido, que nos permita reflexionar, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que al no podernos reunir, no nos podemos organizar y pensar a largo plazo en términos estratégicos y plantearnos planes de acción. Tenemos enfrente una posible reforma educativa muy grave y, bueno, es necesario tomar acciones, ¿verdad? Hay que salir a la calle desde todo el país. Y bueno, creo que esa es una de las cuestiones que está sobre el tapete, ¿no? Que en esta nueva normalidad, cómo militamos, ¿no? Pero tratar de eso, de generar estos espacios, salir de lo declarativo, hacer nuestro ¿no? alcance para poder seguir militando y justamente generando conciencia, reflexionando sobre estos temas. Bueno, claro. Manuela, tenemos una pregunta que nos llegó de acá del público. Nos preguntan qué ideas en este momento se te ocurren. Preguntan. Bueno, yo creo que... Con respecto a lo que estamos hablando. Bueno, con respecto a las formas de militar. De las formas de militar. Bueno, claro. Primero que yo no creo que ninguno de nosotros seamos iluminados como para sugerir a otro qué hacer, ¿no? Creo que cada uno, de acuerdo al lugar donde se encuentra y el análisis que hace, sabe qué cosas suman a un objetivo y qué cosas no. En el caso de nosotros en Salto, nos planteamos, por un lado, el ayudar con las ollas populares de forma silenciosa, ¿verdad? Organizándose nuestros compañeros desde los barrios, pero también nos estamos planteando esta crítica, ¿no? Esta crítica que les estoy transmitiendo, que es cómo salir solamente de esto, ¿no? Y cómo también pensar a largo plazo y profundizar en un planteo y en una estrategia de organización, ¿no? Porque también nos cuesta mucho plantearnos que la tarea sea las elecciones, porque nos suena impuesto a nosotros mismos como militantes en este contexto que estamos, hacer campaña electoral pura y dura. Entonces es algo que estamos reflexionando y que no lo voy a definir yo con mis ideas, sino que posiblemente después de que tengamos una reunión
y todos los compañeros aporten, lo decidiremos en colectivo. Y creo que la solución no es copiar modelos, la solución es lo que te sirve en tu territorio para organizarte con determinados objetivos estratégicos, es bueno lo que hay que hacer y ensayo y error. Me parece que en eso tenemos que ser súper creativos, inclusive no es lo mismo organizar gurises jóvenes que cómo se organizan nuestros veteranos y los planteos que se hacen para llegar a su generación. Entonces, las problemáticas de las madres jóvenes no es las problemáticas de la abuela jubilada, ni de los padres que se quedaron sin trabajo, ni de las madres que están sin trabajo, ni de los hijos que están por arrancar las clases, ni de los que están a través de las clases virtuales. Entonces me parece que no hay que copiar recetas, tenemos que todos exponer y que las cosas que nos salen bien, lograr transmitirlas no desde solamente lo práctico, ¿verdad? Sino también transmitirlas desde cuál fue la lógica, por qué pensamos eso, ¿verdad? Filosóficamente, qué era lo que buscábamos, dar este tipo de discusiones para ver si ayudamos a otros territorios de que partan desde otro lugar. Bien, sabés que nosotros tenemos un compañero acá que se arrimó en la época de elecciones, que era, estaba estudiando acá, pero desde el interior, es de Salto, y se puso contento cuando acordamos la entrevista contigo. Él está allá ahora, porque bueno, con todo esto volvió con su familia. Martín Cardoso se llama, y bueno, y le dijimos, bueno, ¿qué le podemos preguntar? Y bueno, él nos hizo referencia a Julio Marenales, que ahora se cumplió un año de su fallecimiento, y bueno, y alguien de tu sector también que, bueno, a ver, ¿qué nos podías decir de él? Y bueno, y de esa elección que tuvo de ir bueno, por su compañera, ir para allá en este último tiempo de su vida. Para Salto. Bueno, yo creo que el viejo Julio, como lo conocemos nosotros, el viejo, es un compañero que tuvo una postura en la vida que fue de la orgánica, ¿no? Es un compañero que de bajo perfil político, ¿no? Pero de un alto perfil militante y orgánico, un compañero muy orgánico, revolucionario y antisistémico de forma permanente, ¿no? Un inconformista con la vida y con las organizaciones, porque siempre se estaba planteando preguntas, ¿no? Uno venía a contar algo y él se ponía la mirada crítica extrema que tenía, con una lógica diferente. Era un compañero que era antisistémico y que era revolucionario de forma permanente. Que siempre estaba planteándose cómo desarrollar la organización y que siempre nos decía que si nosotros destruíamos la orgánica, ¿no? Estábamos destruyendo la única herramienta que nos conducía a la revolución. Porque no solo con ideas se llega a la revolución, sino que también con el método y con la construcción del colectivo. Entonces él hacía muchísimo hincapié en el desarrollo colectivo, participativo, ¿verdad? Y antisistémico. Entonces, permanentemente te estaba planteando de que la liberación nacional y el socialismo no tenía que ser solamente una marquesina puesta en el local de Tristán Narvaja del MLN, sino que aparte tenía que ser un objetivo, ¿verdad?, hacia el cambio social y la transformación profunda de la sociedad. Y hasta último momento tuvo esa actitud, tuvo una actitud humilde, reflexiva. A mí me pasó que un artista, además, el viejo tallaba piedra, ¿verdad? Fue profesor en Bellas Artes, y a mí me pasó que cuando tuvo un problema de salud,
que me operaron de la columna, él siempre veía como yo dibujaba en todas las reuniones, y un día fue a mi casa y me llevó un montón de pinceles, unos lienzos y un montón de pinturas, y me dijo: quiero que empieces a pintar acá, porque la expresión, el arte, es la forma que te salva la cabeza de las cosas inmediatas y te permite profundidad y abstracción del pensamiento. Y fue el que de una forma u otra estaba pensando más allá en cada uno de nosotros. No solo nos veía como parte de un colectivo, sino que también nos veía desde nuestras características individuales y nuestra forma de sentir y de pensar. Entonces realmente yo le tuve un gran aprecio político y personal, humano, y un respeto enorme que hasta ahora es una persona que en mi militancia cotidiana me acompaña, y muchas veces me planteo qué estaría pensando el viejo Julio cuando estoy en el medio de una discusión, ¿no? ¿Cómo agarro acá y pateo el balde? ¿No? Cuando veo que llegamos a la comodidad del pensamiento, cómo voy y rompemos con todo y empezamos a pensar con otra lógica. Y bueno, ese es el aporte que me hizo Julio, que es que permanentemente estaba rompiendo el balde para que vos te rompas la cabeza y desestructures y empieces a pensar con otra lógica. Y creo que ese fue el aporte de Julio. Y hace un año que nos dejó, pero marcó el camino para un montón de gurises del MPP. A mí me pasó con 15 años, que Julio llegó, éramos una barra de gurises, que todos habíamos estudiado antes de que él llegue. Habíamos leído un montón. Preparados. Nos habíamos preparado para acribillar la pregunta. Y cuando llegó Julio, empezó a hablar con una energía que parecía que estábamos en una película de ficción, y hacía hasta movimientos que eran extremos, y todos estábamos tensos, así como agarrados, ¿no? Y terminamos como con una adrenalina, porque tenía la capacidad de atraparte la cabeza, de engancharte, de hacerte pensar, y a su vez de salir con ganas de ir a comerte el mundo, ¿viste? Te querías adrenalina, querías ir a comerte el mundo porque sentías que vos podías transformar ya las cosas. Y ese nivel de entusiasmo se planteaba la urgencia revolucionaria. Él nos decía que caracterizó al Che, que caracterizó a Artigas, que caracterizó a Bolívar, que era la urgencia revolucionaria, la necesidad de salir a comerse, a crear un Vietnam, 2 Vietnam, 3 Vietnam, 4 Vietnam en América Latina, porque era urgente el cambio social. Porque la pobreza estaba ahí, había gurises que todavía no comían todos los días. Y eso es lo que transmitía Julio, la urgencia. Más allá de que la imagen pública de Julio siempre era del militante duro, o sea, vos ahora también estabas hablando de este lado sensible, digamos, que lo complementa. Entonces, y justamente hablando de sensibilidad y de cultura, y queríamos aprovechar que estaba ahí el conductor para preguntarle cómo nosotros este ciclo en realidad lo estamos llevando con referentes de la política y de la cultura, justamente porque entendemos que la cultura es una pata fundamental de todo proceso de cambio, de desarrollo social, ¿no? Entonces, Gerardo justamente es un tipo muy comprometido, por lo menos así lo hemos visto siempre, y que siempre está cuando se lo precisa, así lo presentaba también el Pacha en la entrevista anterior. Y bueno, y preguntarle cómo lo vivió él, el presentarse como de alguna manera, manifestarse como militante, cómo lo vivió él, cómo repercutió
eso en su trabajo, digamos, a ver, que nos cuente un poco más allá que va manejando, capaz que así también descansás un poco vos, Manuel, antes de cerrar la nota. Bueno, en realidad, buenas noches. Antes que hoy, ya nos presentamos igual porque estuvimos moviendo un rato. Sí, sí. Pero bueno, es un gusto participar ahí un poco porque mucho no me puedo distraer, por motivos obvios. No. Igual estás pixelado, pero suponemos que sos vos, Gerardo. Sí. Claro. A vos, de última, le pedimos que cante algo para que... Soy yo. Pará. Vamos a confirmar que soy yo. Todo nuestro fue polvo de estrellas. Eso para que vean que soy yo. Porque viste que está medio penumbra el auto. No, en realidad, a mí me afectó en forma directa todo lo que está pasando. Y creo que a los primeros que afectó fue al sector de los artistas, la cultura. Por lo menos los que trabajamos directamente en la calle, que vamos trabajando en la noche, por ejemplo nosotros, directamente espectáculos públicos, y lo último que se va a restablecer, porque no somos de emergencia para nada. Entonces es preocupante en nuestro sector lo que está pasando. Si bien el gobierno no da claras señales de ayudarnos para nada, sino un poco por el lado de la Intendencia, sí, ha ayudado a Auden, a Coparte, y a UBA, y bueno, algunos colectivos sí han ayudado. Pero la Intendencia, lo demás, el gobierno no, nada más que palabras. Eso es lo que pasa. Y bueno, somos los últimos en restablecernos. Vamos a ver qué pasa. Ahora ya se están haciendo espectáculos públicos al estilo pub y vendiendo algunos productos que podemos vender por las plataformas virtuales. Yo que sé, yo puedo armar un espectáculo en mi casa y venderlo, y el que quiera entrar, que pague, colabore. Que no entiendo mucho esa lógica porque soy medio chapado a la antigua, yo con las redes. No he hecho muchas cosas, sino más que nada algunas notas, pero no al nivel trabajo lo he encarado, sí. He colaborado en dar publicidad a algunas ollas populares, he colaborado con algunas canciones que me han invitado a cantar, que está buenísimo, pero a nivel laboral, como mi laburo y poder restablecer un poco la entrada, todavía no. Vamos a ver si ahora empezamos a mover los medios, por lo menos virtualmente, darle la vuelta, ¿no? Creo que en estos momentos de crisis, donde se desarrolla un poco la creatividad, espero ser creativo, espero. Tu compromiso social, sin duda que lo hemos visto todos en las redes en este último tiempo, que va participando de canciones o participando también de las ollas populares. Y bueno, lo que pasa que, claro, al no tener actividades remuneradas, el artista es uno de los que más lo está sintiendo, ¿no? Y así lo hablábamos también con algunos otros, como Patricia Kramer o con Fabricio Esperanza. La realidad es que somos el primer rubro que se corta a nivel laboral y el último que solicite que haga una publicidad diciendo que abrió su puerta, está el boliche, y bueno, y que dicen que están tomando todas las precauciones del Ministerio de Salud Pública y todas las recomendaciones para abrir. Otros boliches me he enterado que quisieron abrir y no tomaron las medidas sanitarias y los cortaron. Les cortaron el camino, cortaron la reapertura. O sea, los clausuraron. Y así es que están desesperados. Los bolicheros, por ejemplo, digo mi rubro, los bolicheros, el que alquila un boliche tiene que pagar un alquiler del local y todo, sin generar, que lo sigue pagando todo lo que genera de gastos, de luz, agua, todo comercial, y me han hablado algunos bolicheros que están desesperados porque, bueno,
porque los alquileres de un boliche no es lo mismo que alquilar una casita, o es una cosa bastante grande, y para tenerlo parado. Es complejo el tema. Es complejo y creo que el gobierno no ve esas cosas. Creo que en realidad este gobierno lo que prioriza es la economía y no la salud. Esa es mi opinión y esa es mi visión. Y bueno, Y la economía de los grandes, la aparte, economía de los grandes no es tampoco. No la del pichi, así que está la buena, no, la de los que la exportan y la ganan en dólares, ahí va. Ahí va. Pero No sí te olvides que vos no venden tenés, otra imagen, ¿no? O sea, ¿Eh? no tenés fuero, Manuela, ahora no podés hablar. Te hablo yo que no tengo nada que ver. Perfecto. No, y justamente, en realidad lo que ellos venden es que están ayudando a las empresas, a los pequeños empresarios, pero todos sabemos que son anuncios y que terminan resultando vacíos, y los que se están favoreciendo de alguna manera son los grandes empresarios. Exacto. Bueno, para ir cerrando, nosotros lo que hacemos en el final de cada entrevista es hacerle al entrevistado que presente el siguiente entrevistado, y así haciendo una especie de simbiosis entre cada una de estas entrevistas. Sí, me encanta simbiosis. Tenemos una docente hoy. Lo dejo con Manuela. Gracias, Gerardo. Yo quería que le cantes a Constanza. Bueno, Sería divino. Yo no tengo problema, yo canto igual después. Sí. No le Hacer cuesta, cierre no le vos, cuesta. vos andás pensando una Vos haces canción cierre y para yo una canto. mujer de rulo. Bueno, está. ¿Va a poder venir a cantar algún día al comité, Gerardo? Porque para nosotros es el mensaje uruguayo, ¿no? Y así lo... Bueno, gracias. Con ese filo tengo que ir a cantar, sí o sí. Pero así lo han presentado, no nosotros, sino... Y detrás de cámara también está de acuerdo. Eso es verdad. Sí. Ah, claro, a mí no me invitan a cantar, ¿no? Pero sos nueva, Manuela, tenés que aprender. Tenés que aprender. Acá canta cualquiera, no pasa nada, eso. Miren, es más probable que yo aprenda a manejar primero que a cantar, ¿eh? Sí, mirá, compañero, acá que no, escuchame. en este viaje bueno, que... perdón. En este viaje, perdón, en este viaje que fui a Salto, Manuela incursionó en dos cosas. El canto y en la conducción estaba empezando a manejar. Estaba queriendo empezar a manejar. Bueno, bien, así que ha sido una época de aprendizaje, entonces también. Sí, he tenido mis momentos de rápido y furioso. Contale la contratura que pidió, ¿no? Facundo quiere cantar ahí también, pero quedan 3 minutos y se va a cortar el vivo. Bueno. Entonces vamos a tratar de cerrar y nos veremos en alguna otra oportunidad. Agradecerles primero a ustedes por esto, estuvo genial, por haber se sumado y por haberlo hecho en el viaje, ¿no? Más bien, no los íbamos a dejar tirados, así vayamos en la ruta. ¿Querés que te diga? Ahora que tenemos que presentar a Constanza. ¿Querés que te cuente un secreto? Tengo una puerta. Vamos a entrevistar No importa, igual. No importa. Vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos. No, se viene. Bueno, les invito a todos y todas y todes a que en la próxima entrevista se sumen a ver una de nuestras compañeras militantes de todas las horas, pero aparte que supo marcar desde la academia realmente y se las trajo muy fuerte una postura política, ¿verdad? Y fue una de las compañeras que muchos de nosotros nos sentamos a pensar y a reflexionar acerca de... Para... Tenés el peinador ahí, está bien, queda bien. Me pincharon el pelo. Bueno. Seguro el niño. Muchísimas gracias. Bueno, no sé cómo terminar esto, pero bueno, les invito a sumarse a la próxima entrevista, que va a ser a la compañera Constanza Moreira, que seguramente nos trae un montón de reflexiones, de pensamiento crítico, porque eso le agrega, y
y bueno, realmente con esa calidad de mujer, con esa calidad para hablar, que bueno, que muchos envidiamos, ¿verdad? Porque nos logra atrapar, pero hablándote de forma muy sencilla y con una profundidad de pensamiento que realmente suma y suma mucho. Así que les invito a que en la próxima entrevista se sumen a escuchar al Comité García Lorca y a ustedes que realmente están con una propuesta que está muy buena para esta cuarentena y ojalá que cuando salgamos de esta situación sanitaria se continúe con este tipo de actividades que la podemos ver desde todo el país. Bueno, muchísimas gracias, Manuela. Muchas gracias, Muchas Manuela. gracias. Nos vemos. Chao. No sé si estás en mi piel o si es tu piel fundida en ella. Nuestro cuerpo de estrella. Ella te acaricio, te deseo.